Vamos entonces a la predicación en la mañana de hoy. Y para ello les pido que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Continuamos el estudio del Evangelio de Juan y estamos en el capítulo número 6. El título que tenemos para esta mañana simplemente es una falsa profesión de fe. Wow, una falsa profesión de fe. ¿Cuáles son las consecuencias de una falta de sinceridad en una profesión de fe? Preguntémonos, ¿cuántas personas hay engañadas hoy en día? Personas que han hecho una profesión de fe, pero personas que tarde o temprano le darán la espalda a Cristo. Quizás nosotros conocemos a algunas de ellas. Quizás nosotros vamos a ver a algunos de ellos o algunas de ellas darle la espalda al Salvador. Personas que han hecho una profesión de fe. Personas que se han llamado cristianas, creyentes, y le han dado la espalda al Salvador. Y a manera de ilustración, hagámonos o formémonos la siguiente idea. Supón que hay dos personas desempleadas y sin trabajo en un parque. Llega el dueño de la fábrica, de la empresa, de la factoría y ofrece a estas dos personas un trabajo. Las personas están necesitadas, están pasando una grave situación. Y el dueño de la fábrica llega, les ofrece un trabajo, les dice, este es el contrato de trabajo. Aquí en el contrato de trabajo hay unas cláusulas, hay unas condiciones, pero bienvenido a trabajar. Las personas, escúchenme bien, muchas de las personas no razonan, sino que toman el camino de estas dos personas en el parque, se emocionan. Dicen, qué bien, ahora tengo trabajo, ¿dónde le firmo? Dan su firma. Pero ¿cuál fue el primer error de estas personas? No leer las cláusulas que había. No leer el contrato que había. Resulta de que en el contrato a uno se le empleó para que barriese y al otro para que lavase. Y resulta de que en el contrato, o al menos en la parte donde yo vengo, de Inglaterra, siempre ellos de una manera muy cuidadosa, en una parte, en lo que ellos llaman small printing, en una parte allí pequeñita dice, y otros trabajos varios que sean requeridos de la persona. Y lo que están diciendo con eso es, tiene que estar disponible básicamente para todo. Entonces, ¿qué sucede? A estas personas que se les empleó para que barriese y para que lavase, en el contrato decía, y para otras cosas. Entonces, cuando llega el dueño de la factoría y le dice a la persona que barre o a la persona que lava, y le dice, no, ¿puedes también tú por favor sacudir? Y aquí hay una reacción. Uno de ellos dice, yo lo hago. Uno de ellos dice, no hay problema. Uno de ellos dice, deseo trabajar, deseo continuar en la fábrica, deseo seguir siendo tu empleado. Y otro de ellos dice, no, muy duro, muy duro. No sabía que esto fuese así de duro. Yo mejor me voy. ¿Ven? Uno permanece y el otro le da la espalda a su trabajo. El objetivo en esta mañana, queridos amigos y hermanos, es que por la gracia del Señor nosotros entendamos que muchos de los que hacen una profesión de fe que no es sincera, que no es válida, le dan la espalda a Cristo o se la van a dar prontamente. Quizás antes lo hayamos apreciado y nos hayamos preguntado, ¿por qué? Si él iba a la iglesia, si él era creyente, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le pasó? Lo más probable de todo, con lo que nos dice la palabra, es que esa persona nunca hubiese conocido del Señor. Palabras duras, quizás para ti, son las palabras del Evangelio.
Y yo no busco palabras para predicar a las personas conforme a mi gusto. Yo me someto al estudio consecutivo de la Biblia y hoy tocó ese punto. Ese es el objetivo, que nosotros podamos entender que aquellos que le dan la espalda a Cristo quizás tengan una falsa profesión de fe. En otras palabras, quizás no sean creyentes. Ya les voy a decir y ya vamos a ver en las Escrituras el porqué. Vamos a ver el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, al oír estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de que Jesús era el pan de vida eterna. Las palabras de que debían las personas comer su carne y beber su sangre. Obviamente no de una manera literal, porque el Señor se estaba refiriendo, lo vimos la semana pasada, al sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, es decir, a la redención. Esas palabras, cuando estas palabras fueron dichas, de la manera más hermosa, de la manera más tierna como lo vimos la semana pasada, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Nos parece dura la palabra del Señor? ¿Nos parece dura la palabra del Señor? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer en nuestros corazones. ¿Qué tal si la palabra del Señor reta tu corazón de una manera y te pregunte, quizás tú no eres convertida, quizás tú no eres convertido? ¿Qué tal? ¿Te vas a ofender? ¿La vas a tomar contra el pastor que le tocó predicar esta palabra hoy? ¿Vas a creer que el pastor estuvo pensando toda la semana en ti para traerte esta porción a propósito? No, es la palabra del Señor que habla. Es la palabra del Señor tanto que cambia corazones como que ofende los corazones que no han sido convertidos. ¿Te ofende la palabra del Señor a ti? Hagámonos esa pregunta más adelante porque ciertamente la palabra del Señor ofende a quienes no le conocen. Ofende a quienes hacen una falsa profesión de fe. Les ofende bastante. Versículo 60. Y miren las palabras del versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos. Para comenzar y para dejar una base desde el comienzo de la predicación, recordemos que a lo largo del capítulo 6 de Juan tenemos 4 audiencias. Y quiero que estas 4 audiencias, quiero que estos 4 grupos de personas permanezcan de manera clara en nuestras mentes porque vamos a poder ver el común denominador en ellos. ¿Cuál fue la primera audiencia o el primer grupo de personas que nos habla el capítulo 6 de Juan? Recuerden, eran las personas que estaban allí, que se habían beneficiado, que se habían saciado de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 pececillos. Ese es el primer grupo de personas. El primer grupo de personas que habían pasado desde Tiberias en barca hasta Capernaum. Ese es el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas lo encontramos, si me acompañan, al versículo 40. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Usualmente, cuando el autor, inspirado por supuesto de este evangelio, Juan, se refiere a los judíos, aquí en el evangelio se está refiriendo a la clase religiosa de aquel entonces. Entonces vemos el primer grupo, los que se habían beneficiado del pan, y el segundo grupo, estamos hablando de los fariseos, de los líderes religiosos de aquel entonces. Ese es el segundo grupo y lo vamos a tener en mente. ¿Cuál es el tercer grupo? Versículo 60. Muchos de sus discípulos. Y muchas veces hay una confusión, porque apóstoles solo fueron 12, discípulos fueron varios. Aquí está hablando de muchos de sus discípulos. Ese es el tercer grupo. Y pensemos entonces de la siguiente manera. Apóstoles, piensa en esto, piensa en círculos concéntricos. Apóstoles
eran aquellos 12 que estaban en el medio. Cristo estaba en el medio, apóstoles eran aquellos 12 que le rodeaban, y los discípulos eran el círculo concéntrico más amplio que también supuestamente rodeaban a Cristo. El tercer grupo entonces es el grupo de los discípulos, digámoslo así, de los discípulos generales. Y el cuarto grupo, los apóstoles. Y eso lo vemos en el versículo número 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ves? Esa es la cuarta audiencia. Primero, los que se habían beneficiado del pan. Segundo, los líderes religiosos. Tercero, los discípulos. Y cuarto, los apóstoles. Es importante que nosotros los tengamos presentes. Y voy de manera rápida, porque hay un buen tema en el medio de la predicación. Voy de manera rápida a estudiar, o vamos a estudiar las características de estos grupos, porque nos van a ser de mucha utilidad. El primer grupo eran aquellas personas que habían comido del pan de este mundo. Eran aquellas personas que se habían saciado con el pan no de vida eterna, sino el pan que saciaba un hambre temporal. Ese pan que tenía como objetivo mostrar el pan de vida eterna. Bueno, ellos no vieron el pan de vida eterna. Ellos lo único que veían era que había pan y pan y pan y pan. Se embucharon, como dice el griego. Se llenaron sus vientres, se saciaron, se atiborraron del pan de este mundo y no pudieron ver al pan de vida. Ese es el primer grupo. Y externamente parecían estar muy interesados. Externamente parecían estar muy interesados en seguir a Cristo. De hecho, tomaron una barca, cruzaron el mar y siguieron. Querían buscar a Cristo. Al lector desprevenido, quizás le surja por su mente la siguiente afirmación. No, querían buscar a Cristo, le querían seguir, le querían servir. No. Externamente buscaron a Cristo. Mire que hicieron algo. Pasaron, buscaron al Señor. Esto lo vemos en el versículo 25, no vamos a regresar. Lo que sí les voy a pedir el favor es que miremos también otra de sus apariencias externas. Versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quien escuche esta pregunta se dejará vislumbrar por la piedad de estas personas, por el interés en estas personas de conocer a Cristo. Pero no. Estas personas no conocían al Señor. Espiritualmente eran incrédulos. Totalmente incrédulos. Y sin embargo, vemos en este primer grupo de personas que aún incrédulos siguen al Señor. Lo siguen con un objetivo diferente de buscar la salvación, con un objetivo diferente de comer su carne y beber su sangre, es decir, de creer en fe en ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero lo seguían. Personas querían ver milagros y seguían al Señor. Personas incrédulas seguían al Señor. Entonces entendamos nosotros que en las iglesias aún hay personas que hacen una profesión de fe, que no han sido transformadas y que se dicen ser seguidoras de Cristo. De eso abundan las iglesias hoy en día. Veamos entonces, ya vimos el primer grupo, veamos entonces el segundo grupo, el de los judíos, es decir, el de los fariseos. Eran los fariseos y líderes religiosos. Estas personas eran detractoras, eran calumniadoras, eran infamadoras y eran acusadoras del Señor Jesucristo. Pero externamente parecían tener una gran piedad. Parecían tener un gran y profundo conocimiento del Señor. Pero externamente, ¿dónde estaban? Estaban en la sinagoga, allí reunidos. Pero externamente querían o aparentaban tener una comunión. Veamos el segundo grupo. Pero espiritualmente estaban ciegos totalmente. No podían ver el Mesías que estaba ahí. Estaban sordos, no podían escuchar su palabra, no podían atender su palabra. Estos líderes religiosos no creyeron
en el pan de vida que descendió del cielo, ni tampoco consecuentemente creyeron en lo que había venido a hacer el Señor Jesucristo. Es decir, a que su carne fuese lacerada, fuese molida por las enfermedades espirituales del pueblo y que su sangre fuese derramada para perdonar todo pecado y traernos vida eterna. No lo quisieron ver. Y sin embargo, ¿dónde estaban? Eran incrédulos. ¿Dónde estaban? En las sinagogas. El primer grupo era incrédulo y seguía a Jesús. Le hacía preguntas al Señor. Quería supuestamente seguir la voluntad del Señor. El segundo grupo, ¿dónde estaba? Allí en las sinagogas. Y tampoco creían. El elemento en común era la incredulidad. Había un elemento de incredulidad tanto en un grupo como en el otro. El Señor, y miremos, el Señor dio testimonio de la incredulidad de quienes le seguían en el versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, pero no me buscáis por quien soy. Me buscáis por lo que yo os he dado. No me buscáis por las bendiciones espirituales. No me buscáis por la salvación. Me buscáis por el pan. Esto es muestra de incredulidad. Y el Señor da testimonio en contra de los incrédulos en este versículo del primer grupo. Del segundo grupo también son incrédulos. Y el Señor da testimonio de su incredulidad. Miremos en el versículo 44, cuando ellos murmuraban acerca de quién era ese, cuando ellos ponían en duda la divinidad de Cristo. Y en el versículo 44 el Señor les dice: nadie puede venir a mí. En otras palabras, nadie puede creer a mí si el Padre no hiciese la obra en su corazón a través de su Santo Espíritu. Les está llamando incrédulos también. La palabra de Cristo fue por ellos despreciada. En el grupo número 1, en los que se saciaron del pan, miremos, sus palabras, las palabras de Cristo eran insuficientes. ¿Qué querían ver? Milagros. ¿Qué querían ver? Señales. ¿Qué querían ver? Prodigios. Para ellos, la palabra del Señor fue insuficiente. En el segundo grupo, la palabra del Señor no significaba nada para ellos. No estaban dispuestos a desaprender lo que habían aprendido erróneamente por aprender la verdad del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué hay del tercer grupo? ¿Qué hay del grupo de los discípulos? ¿Qué hay de ellos? ¿Será que podemos rescatar este grupo? ¿Será que como seguían a Cristo, como se llamaban creyentes, podemos decir que este grupo estaba sin falta alguna? No, este grupo tenía la mayor gravedad en el pecado. ¿Por qué? Porque eran supuestamente los que amaban a Cristo, porque eran supuestamente los que seguían al Señor, porque eran los que habían visto las señales y los milagros que verificaban, que autenticaban el poder de las palabras del Señor. Y también había incredulidad en ellos. También habían hecho falsas profesiones de fe. También se habían engañado a ellos mismos. Y aún en los días de hoy engañan al pastor, porque nosotros los pastores somos falibles. Cometemos errores. No podemos ver, yo no puedo ver lo que hay en tu corazón. Pero Cristo lo veía. A Cristo no lo podían engañar. Él sabía, como nos dice el versículo 66, quienes no creían en Él. Y sin embargo, para que se cumplan las Escrituras, permitió que la cizaña creciese junto al trigo. Lo mismo que sucede en la iglesia de hoy. ¿Quién de ustedes cree? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo puedo ver. Lo que yo sí sé es que la palabra del Señor es una dulzura para aquellos que creen, pero es dura para aquellos que no creen. Eso yo sí lo sé. Ese es el testimonio de las Escrituras. ¿Qué podemos ver en este grupo de siervos, entre comillas, de seguidores, de creyentes? Obviamente podemos ver una falsa profesión de fe. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen.
En el grupo número 1 el Señor da testimonio diciendo: ustedes no creen, ustedes me están siguiendo por el pan. En el grupo número 2 el Señor testifica en contra de la incredulidad de los fariseos diciendo: ustedes no pueden creer, porque si el Señor no los trae a mí, no pueden creer. Y en el grupo número 3 el Señor testifica diciendo: hay muchos de vosotros que no creen. Había también el elemento de incredulidad dentro del círculo de los discípulos. ¿Qué es esto? Personas que amaban al Señor, personas que seguían al Señor, personas que decían servirle al Señor. Estos que se llamaban a sí mismos siervos de Dios, se devolvieron de donde vinieron a seguir sirviendo al mundo. Estos que se llamaban a sí mismos seguidores del Señor, se devolvieron por el mismo camino de donde vinieron a seguir sirviendo al mundo y a seguir sirviendo sus propias concupiscencias. Esos que en algún tiempo se llamaron victoriosos en Cristo, regresaron al mundo de las derrotas. ¿A causa de qué, nos preguntamos entonces? A causa de la palabra del Señor. Ese es el poder de la palabra del Señor. Mientras que a unos cambia, mientras que a unos fortalece, mientras que a unos edifica, a otros simplemente permite, con el mayor de los respetos, que las personas pelen el cobre, es decir, que se muestren tal cual como son. Y cuando llega la palabra del Señor al corazón de las personas, una de dos: o es un gran gozo o es una gran carga. Entonces, miremos el versículo 66. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la razón por la cual sabemos que aún dentro de los discípulos había incredulidad. Muchos se volvieron al mundo. Muchos volvieron a sus derrotas. Muchos volvieron atrás. Cuando una persona que profesa la fe en Jesucristo dice: no vuelvo a una iglesia por X o por Y o por Z razón, lo más probable que sucede cuando una persona de esas no persevera, precisamente lo que estudiamos hace 15 días, no puede perseverar porque no tiene la gracia para perseverar. Y la primera excusa que saca es: esa palabra es muy dura. El pastor me habló de esta manera. Es la primera excusa que sacan. Pero la realidad interna de sus vidas es que no tienen la gracia para perseverar. Por eso las personas se van de iglesia en iglesia, como con una lista de compras. Voy a ir a estas 4, a ver. Y entonces van a la primera, hay palabra de verdad, y entonces no van, continúan yendo para ver si el Espíritu les continúa hablando. Las personas hoy en día tienen una comezón tremenda de visitar iglesias, de ver qué se ve en las iglesias. No tienen la gracia para perseverar. Y cuando una persona no tiene la gracia del Espíritu Santo para perseverar en el camino de Cristo, lo primero que hace una persona es, versículo 66, volver atrás. Eso es lo que hace. Cuando no hay gracia para seguir a Cristo, la persona vuelve atrás. Pero ahora pasemos de estudiar estas verdades, pasemos un poquito más a profundizar el por qué. ¿Por qué estas personas se fueron? Y luego nos movemos con la aplicación. ¿Por qué las personas se van de las iglesias hoy en día? Porque es una gran aplicación. Estos discípulos le dieron la espalda a Cristo porque algo no les gustó de Cristo, porque algo les chocó de Cristo. Estos discípulos le dieron la espalda al Señor porque se ofendieron con la predicación. No les gustó algo acerca de Cristo. Se gozaban estando con Cristo porque se les decían los discípulos de Cristo.
se beneficiaban estando con Cristo porque comían del pan del Señor. Sabían que con Cristo no les iba a faltar nada. Sabían que con Cristo lo iban a tener todo. Pero cuando llegó la palabra de Cristo, así como en el ejemplo de aquellos que firmaron apresuradamente sin leer sus contratos, se volvieron atrás. Dijeron, esto es muy duro, este camino es muy duro. Hermanos, y si nosotros los creyentes, aún hasta el día de hoy, si tienes 5, 10, 15 años en los caminos de Cristo, o si apenas tienes 1, o si tienes 40, si aún tú perseveras el día de hoy en los caminos de Cristo, es por la gracia del Señor. No es hechura tuya, no es esfuerzo tuyo. De hecho, si hubiese sido tu responsabilidad, quizás en el primer de los desalientos, tú hubieses abandonado todo y hubieses vuelto al mundo como lo volvieron sus discípulos. Entonces apreciemos que si tú estás en los caminos del Señor el día de hoy, es por la gracia del Señor. Pues bien, estos discípulos no tenían la gracia del Señor. No la tenían. ¿Por qué no la tenían? Porque no pudieron perseverar a pesar de la palabra. Porque les pareció muy dura. Porque les ofendió en gran manera. Porque no se querían separar de sus compatriotas judíos. Porque querían allí permanecer como en una unión sin importar cuáles sean las creencias. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz? Bueno, yo no lo creo, pero podemos continuar siendo hermanos. Eso no lo dicen las Escrituras. Se ofendieron y le dieron la espalda al Señor. ¿Qué nosotros decimos acerca del verdadero arrepentimiento? Genuino arrepentimiento es darle la espalda al mundo para dirigirnos hacia Cristo. Pero estos hicieron lo contrario. Le dieron la espalda a Cristo para regresarse al mundo. No hubo en ellos una gracia. No hubo en sus corazones una obra del Espíritu Santo. Hermanos, centrémonos. Llegamos, por así decirlo, al clímax de la enseñanza de la predicación en el día de hoy. Vamos a estudiar 10 razones rápidamente. 10 razones para aquellos que están tomando notas, quizás sea beneficioso anotar las razones y estudiarlas luego cuando les sea posible. 10 razones por las cuales una persona que hace una falsa profesión de fe le da la espalda a Cristo. 10 razones por las cuales una persona que hace una falsa profesión de fe se aleja de Cristo, le da la espalda a Cristo. Razón número 1. El cristianismo moderno se fundamenta en gustos personales y no en la palabra del Señor. De tal manera que cuando en la iglesia se hace lo que dice la palabra del Señor, las personas se van, las personas se marchan. ¿Por qué? Porque no se les dio gusto. Esa es una de las razones. Razón número 2. El cristianismo de hoy en día cree que la predicación de la palabra es para que se sientan bien. No. Si usted se quiere sentir bien, vaya a un spa. Si usted se quiere sentir bien, vaya a una parte, a un sauna o a alguna parte. La iglesia no es para sentirse bien. La predicación no es para hacer lo que usted flote sobre una nube de algodón. La predicación es esa espada que penetra en el corazón de las personas y muestra quién es la persona y muestra cuán alejada está de Cristo. Entonces, cuando las personas creen que las predicaciones son para sentirse bien, pues obviamente se van a sentir ofendidas cuando llegue una persona que predique la palabra tal cual es. Esa es la segunda razón por la cual las personas se van de las iglesias de sana doctrina. Tercera razón. El cristianismo moderno descarta muchas doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Ven? Entonces, cuando por la gracia del Señor hay una iglesia y toma de nuevo esas doctrinas fundamentales de la iglesia que han sido desechadas
o que han sido infamadas, o que han sido escondidas por más o menos 130 años de pentecostalismo y de extremismo carismático, entonces a nosotros, los que queremos retomar las doctrinas bíblicas de la iglesia, se nos llama fariseos, legalistas y judíos. Eso es lo que sucede. Por eso las personas se van. No, allí son fariseos, allí son legalistas, allí son judíos. No, lo que nosotros estamos en esta iglesia haciendo es retomar la doctrina de los apóstoles y retomar las doctrinas eclesiásticas que se han perdido a través de los años. ¿Cuál es la cuarta razón por la cual las personas se van de una iglesia de sana doctrina? Bueno, porque el cristianismo moderno se basa en un amor ecuménico. Me explico. Cuando se predica la palabra de verdad, las personas se van porque no se quieren separar de aquellos que blasfeman el nombre de Cristo, de aquellos que niegan la redención, de aquellos que niegan la salvación por fe. Entonces las personas dicen, no, ¿cómo nos vamos a separar de otros hermanos? ¿Perdón? Protesto. Yo delante de ustedes el día de hoy, ¿cómo los vamos a llamar hermanos cuando le han dado la espalda a Cristo? ¿Cómo les vamos a llamar hermanos cuando escupen y cuando blasfeman el nombre de quien murió en la cruz del Calvario por nosotros? Esa es otra razón. Quieren una unión a toda costa, cueste lo que cueste. Si cuesta vituperar el nombre de Cristo, no importa, Cristo es amor. Si cuesta blasfemar el nombre de Cristo, no importa, Él nos perdona. Pero con tal de que estemos todos unidos, hagamos esto. No. El cristianismo moderno no se fundamenta en un amor ecuménico, no. Dios nos llamó a ser santos, a ser separados de este mundo. ¿Cuál es la quinta razón? El cristianismo moderno se basa en parte en la palabra y se basa en parte en nuevas prácticas. Entonces, cuando en la genuina iglesia de Cristo se basan solamente en la palabra, dicen, no, nos vamos. No hay innovación, no hay cambio. Los servicios son como un sándwich. Alabanza, oración, alabanza, lectura, alabanza, predicación, alabanza, oración. No hay ningún cambio. No, es que los servicios del Señor deben ser predecibles. Tienen un orden. Eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Hay un orden en los servicios. Pero el cristianismo moderno quiere cosas diferentes todos los días. Por eso las personas se van de las iglesias, o al menos de las iglesias de sana doctrina. Punto número 6. El cristianismo moderno se basa en el internet, en libros, en folletos, en escritos y en esto y en lo otro. Y entonces, cuando llega la palabra de Dios, las personas no quieren, como dice Filipenses capítulo 3, no quieren tener todo como basura por amor del conocimiento de Cristo. Las personas no quieren ni tienen la humildad para desaprender las cosas que les han enseñado y que no son correctas, y persisten en fundamentar su cuerpo teológico, parte de la Biblia y parte del internet, parte de la Biblia y parte de un folletico, parte de la Biblia y parte de esta predicación. No, el cristianismo genuino se fundamenta en la palabra del Señor. Gústele a quien le guste, se me vengan los pastores de esta ciudad o de Colombia entera, el cristianismo no deja espacio para prácticas innovadoras ni mundanas. Séptima razón, el cristianismo moderno se basa en el desorden y en la indisciplina. Entonces, cuando viene una iglesia de sana doctrina, cuando viene una iglesia que llama al orden escritural, que llama a la decencia, que llama a la sana doctrina y que llama a la disciplina, decimos, no, el pastor es un militar y el pastor está imponiendo aquí un régimen militar. No, se van de las iglesias porque el cristianismo se levanta dentro de un régimen de relajo y dentro de un régimen de pataleo y de bullicio y de desorden y de indisciplina. Por eso se van de las iglesias de sana doctrina. El cristianismo, punto número 8,
moderno se basa, las personas se van porque el cristianismo moderno se basa en las añadiduras y no en el reino de Dios. Entonces, cuando llega una amonestación para que cambien su manera de pensar, para que no deseen las cosas del mundo, para que no deseen, como el primer grupo, para que no deseen el pan de este mundo, las personas se ofenden y dicen que no, que aquí no estamos reclamando las promesas bíblicas. Por eso se van las personas de una iglesia de sana doctrina. Punto número 9. Les continúo dando más argumentos. Tengo más, pero solamente les voy a dar 10. Punto número 9. Las personas se van de las iglesias porque el cristianismo moderno se fundamenta en el entretenimiento y no en la reverencia. Entonces, cuando llega la instrucción de Dios, a quien debemos honrar con solemnidad, a quien debemos honrar con reverencia y con respeto, dicen, allí no se manifiesta el Espíritu. Nos vamos porque el Espíritu no se manifiesta ni el Espíritu se mueve en esta iglesia. Por eso se van las personas también. Punto número 10. Las personas se van de las iglesias porque su fe se fundamenta en experiencias sensoriales y no en la fe, que es la certeza inequívoca de lo que no se ve. Por eso se van las personas de las iglesias, porque no ven. ¿Qué quieren ver? ¿Ustedes qué quieren ver? ¿Quieren ver señales, entre comillas, y milagros, entre comillas, y prodigios, entre comillas, y todas estas cuestiones? ¿O quieren ver el reino de Dios? ¿Qué quieren ver ustedes? Si ustedes quieren ver señales y prodigios y maravillas, este no es definitivamente el lugar. Aquí no los van a ver. Pero si quieren ver el reino de Dios, y si ustedes aplican su corazón a Cristo, y se humillan, y si le piden la gracia para perseverar, por la gracia del Señor creo que este es el lugar. Pero la pregunta entonces es, ¿le vas a dar tú también la espalda al Señor? Después de esta palabra, ¿qué consideras? ¿Le vas a dar tú la espalda al Señor? Veamos el versículo 67, nos aproximamos a la conclusión. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Bienvenidos a esta casa, donde hay mucho trabajo para hacer, donde hay muchas personas a las cuales debemos servir, donde hay muchas almas por ganar, donde hay un egoísmo y un yo que desechar, y donde hay un Dios soberano al cual servir. Bienvenidos. Bienvenidos a esta iglesia donde creemos en solo Cristo, en solo fe, en solo la Escritura, en solo la gracia y donde solo le damos la gloria al Señor. Si es así, bienvenido. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pueblo del Señor, amigos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa pregunta la responde esto. ¿Queréis acaso iros vosotros? Que por la gracia del Señor, solamente que por la gracia del Señor, si es que nosotros queremos seguir a Cristo, que por la gracia del Señor nosotros podamos ver claramente que no hay salvación sino en Cristo. No hay nadie hacia dónde ir sino en Cristo. Que nosotros por la gracia del Señor podamos ver que la palabra del Señor, como dice Pedro, es fuente de vida. Que Cristo es pan de vida eterna. Que nosotros por la gracia del Señor sepamos, nos gocemos, creamos y vivamos el hecho que somos hijos de Dios. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Queréis acaso iros vosotros? Hermanos, vengamos al Señor. Vengamos al Señor
No como el primer grupo que quería cosas materiales. No como el segundo grupo que se creía súper espiritual. No como el tercer grupo que eran unos hipócritas. Vengamos al Señor como Pedro, totalmente humillado, diciendo: Señor, ¿hacia dónde más iremos? Vengamos al Señor con la actitud de Pedro, que representaba la actitud de los 12 menos de uno. Que vengamos con el Señor como Pedro, diciendo: Señor, hemos creído y sabemos y confiamos que no hay salvación fuera de ti. Que no nos interesa nada fuera de ti. Que no nos interesan las cosas materiales. Nos interesas, eres tú, Señor.